ayer, que bueno, pues nosotros hablamos acerca de lo que eran las mediciones indirectas y las incertidumbres que, pues, que tenían. En el caso, por ejemplo, de algunos instrumentos de medición, por ejemplo, una regla, pues tiene una incertidumbre asociada, un error, que nosotros dijimos que era la mitad de la mínima escala, ¿de acuerdo? Y nosotros decíamos que el valor de la medición o el valor real, pues va a estar en ese intervalo, ¿no? Entre más o menos la mitad de la mínima escala. Así en el caso, por ejemplo, que yo coloqué que teníamos una mesa, nosotros dijimos vamos a medir esa mesa con una regla, la mesa mide 78 centímetros, pues íbamos midiendo las lecturas de los valores significativos y los valores de las incertidumbres o de los errores, pues se sumaban, entonces el error ya era más grande, ¿de acuerdo? Luego nosotros observamos un resultado algo interesante con este cálculo de los errores. En el caso de la suma, los errores se van sumando. En el caso de la resta, pues también igual, los errores se suman, aunque se hace la resta de los valores significativos, las incertidumbres o errores, pues se suman. Y en el caso de la multiplicación, tenemos nosotros esta expresión para el error o la incertidumbre asociada a esa medición. Fíjense que nosotros fuimos asociando estas expresiones con cuestiones que nosotros obteníamos de las derivadas, creo que sí se los comenté, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para el caso del producto, que yo tengo dos cantidades que se están multiplicando, que esta expresión era muy parecida aquí a una formulita que yo tengo para la derivada de un producto. En el caso de una potencia, el error asociado pues está muy vinculado con una fórmula que tenemos de derivación, ¿de acuerdo? Y en el caso de un cociente, era muy parecida a la fórmula de la derivada que tenemos. Ok, pues. Entonces nosotros podemos ir asociando esos errores, pues empleando ¿quién? Pues empleando los conceptos de derivación que nosotros ya teníamos presentes a través del cálculo del diferencial. El cálculo del diferencial me permite a mí obtener el error asociado a un tipo de medición. Ok. No sé si hasta aquí, Elga, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que no quede claro. No. Carmen, ¿alguna duda? Julio, Jacob, Dante, No, profe. no. Todo Martín, bien. ¿alguna duda? Leo, bienvenido. Leonardo, te comento rápidamente, ya te añadí al grupo. Aria, ¿sí me escuchas? Te añadí al grupo de Classroom y en el Classroom están los videos de las sesiones anteriores y están los PDFs de algunos, bueno, de lo que hemos visto hasta el momento. Ok, ahí chécalo, bueno, pues para que veas lo que ya hemos dado. No hemos dado mucho, pero bueno, hemos platicado un poquito más de este tipo de conceptos. Entonces, aquí nosotros tenemos este tipo de funciones, ¿no? Luego nosotros vimos incertidumbre para medidas no reproducibles. ¿Qué es eso de medidas no reproducibles? En el cual yo no tengo certeza del valor. Yo les decía el ejemplo de la temperatura. Pues la temperatura puede ir fluctuando, ¿no? O sea, no va a ser constante todo el tiempo y no tenemos algo que lo esté diciendo o que me esté dando el valor de forma, digamos, vale 18.5, ¿no? O sea, de forma que no es reproducible el valor, no es de forma, ¿cómo les podría decir? Pues sí, reproducible, cuando las repeticiones no siempre me da el mismo valor al medir. Por ejemplo, en una mesa o en una medición, por ejemplo, real, yo agarro el libro, tomo una regla, yo sé que me va a medir un valor, ¿de acuerdo? Y yo tengo la certeza y la asocio a esta medición una incertidumbre.
En el caso, por ejemplo, de la temperatura, pues no es así, porque nosotros estamos tomando en espacios de tiempo una medición. Pues ahorita hay 24 grados centígrados. A ver, en 30 segundos, no, pues 24.3. No, pues ahorita en un minuto, no, pues ya hay 25, ya subió la temperatura, ¿no? Entonces, es algo que va variando conforme con el tiempo y es una medida que no es reproducible. Entonces, lo que nosotros tomamos o hacemos para obtener una medición aceptable, pues tomamos un rango de mediciones y sacamos el valor promedio. El valor promedio nosotros dijimos que es el valor más significativo de nuestra muestra de valores. Y nosotros vamos a asignar el error de esta medición como la diferencia del valor promedio con el valor más alejado que nosotros tengamos de nuestra muestra. Ese va a ser el error o la incertidumbre asociada. Nosotros dijimos que podíamos tomar el valor promedio de una muestra porque cumple con la condición del teorema del límite central de estadística. Yo les dije que en el teorema del límite central, lo que nosotros hacemos es tomar un conjunto reducido de datos. Aquí yo tengo un conjunto pequeñito, más pequeñito que el conjunto universo. Ese conjunto muestra debe de ser representativo del conjunto universo, del conjunto en total de valores de mediciones o de personas que se estén efectuando un estudio estadístico o de datos que nosotros tengamos en general. Claro ejemplo que les pongo. A ver, por ejemplo, en una fábrica se producen tornillos, ¿de acuerdo? Y nosotros sabemos que, bueno, tienen un cierto largo esos tornillos. Tienen a lo mejor 1,5 pulgadas, ¿de acuerdo? Esa 1,5 pulgadas que nosotros tenemos asociada al valor de medición, pues no podemos ir contando, no sé, de nuestra producción, pues los 100 millones de tornillos que se producen, ¿o sí? Bueno, suponiendo que la producción fuera de 100 millones, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer ahí, Jacob? ¿Qué tendremos que hacer ahí, Eduardo? ¿Tomar una qué? Tomar una muestra del universo. Tomar una muestra del universo, es decir, tenemos que tomar una muestra significativa de esos 15 millones, de esos 10 millones de tornillos que se producen, porque pues no voy a medir tornillo por tornillo para ver si miden 1,5 pulgadas. Entonces tomamos a lo mejor una muestra que sea el 1%, el 5% del tamaño de nuestra población o de nuestro universo general y sacamos el valor promedio. Y de acuerdo al teorema del límite central, nosotros decimos que el valor promedio de esa muestra va a converger al del conjunto universo. Ok, esto es muy importante, muchachos, más cuando ustedes están haciendo estudios de calidad. Fíjense que, por ejemplo, no todas las variables en electrónica, en control, pues las podemos estar midiendo constantemente o estar ahí tomando muestras, ¿no? Podemos automatizar el proceso, eso sí, pero pues imagínense, o sea, va a haber procesos en el cual, bueno, nuestra producción o el valor del dato que nosotros tengamos, pues va a ser muy difícil que nosotros tengamos una medición de forma constante. Vamos a ver más adelante, cuando veamos un poquito de lo que es esta parte del procesamiento, lo que es un periodo de muestreo. Yo hace rato les comentaba, por ejemplo, el caso de la temperatura. La temperatura yo sé que cambia de forma muy lenta, ¿sí? O sea, no sé, bueno, a menos que sea un refrigerador o que sea un horno, ¿no? O sea, que de volada llegas a los 100 grados, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en temperatura ambiente, si hay mucho cambio de la temperatura de un momento a otro, ¿qué opinan?
Pues no, ¿verdad? ¿O sí? Pues no, no hay ese cambio. Pero ¿qué ocurre con medidas que sí cambian rápidamente? Por ejemplo, a lo mejor con el periodo o con una señal de 60 Hz, una señal senoidal, pues yo necesito estar constantemente monitoreándola. Entonces ya en electrónica, ya con dispositivos electrónicos, podemos estar tomando muestras de esa señal. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablamos de lo del periodo de muestreo. Ok. Es que también Y depende, ¿no? De qué, ahora sí que de qué estemos hablando. claro, el tipo de señal que nosotros tengamos y el tiempo de respuesta que tenga y el tipo de sensor, que eso todavía no vemos, o transductor que tengamos. Ujú. Por ejemplo, si nosotros estamos monitoreando temperatura, pues a lo mejor podemos utilizar un termistor, una resistencia, un RTD o algún otro dispositivo en el cual, bueno, pues estemos monitoreando la temperatura. Muchos de estos dispositivos son no lineales. Ahorita vamos a ver esa parte de lineal y no lineal. ¿De acuerdo? Y el tiempo que nos dé de respuesta a nuestro sensor también nosotros lo debemos de tener en consideración. A eso nosotros le vamos a llamar la sensibilidad. Pero bueno, ¿dudas hasta aquí de esto último que hemos visto? ¿No? Ok, No, pues estábamos nosotros que resolviendo este ejercicio el día de ayer. Dice, en las siguientes mediciones directas y reproducibles, indique la mínima escala del instrumento de medición. 3.750 más menos 0.025. ¿Cuánto es la mínima escala para esta medición, muchachos? .05. 0.05. ¿Todos quedaron claro que es 0.05? sí, Sí. Sí. Sí, Ok. Entonces sería el doble de esto, ¿no? Entonces, eso creo que no hay tanto problema, ¿no? Para la siguiente medición, ¿cuál sería la mínima escala? 0.00. 1. 0.01, ¿no? Sí. Sí, Entonces aquí nada más le agrego un 0. Entonces, esa sería la mínima escala. Para el siguiente, .002. 0.002. ¿Así? Sí. Para la siguiente, un medio, el último. 0.5, ¿no? 5. ¿Dudas hasta aquí? Sí. Claro, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que no quede claro? No. Ok, bueno. Aunque se aburran un rato, realiza las siguientes operaciones. Híjole, y sin calculadora, profe. Ok, pues simplemente sumamos, ¿no? Las posiciones. Por ejemplo, aquí está en la tercera posición. Al final, pues me queda un 7, ¿no? ¿De acuerdo? Luego sumamos las que estén en la segunda posición. Este 7 con el 2 nos da 9. Más 3, ¿cuánto es? 12, ¿no? Llevamos una. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, y llevamos una. Luego
¿Qué sumamos, Carmen? Tengo 8 más 6 son 14. Y 14 más 8, 22. 14 más 8, 22. ¿Y una que llevo? 23. 23. Entonces, esto es punto 327, llevamos 2, ¿no? Sí. Luego, 3 más 4 son 7. Más 7 que llevamos son 14. 14 son 7. 14 más 2, 16. Ajá. Una. 5 más 1 son 5 y una que llevo son 7. 7. 76.327. ¿Cómo queda redondeado? 76.3. 76.3, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto quedaría redondeado. Entonces, recuerden, cuando nosotros tenemos este tipo de unidades o estamos sumando unidades que son de diferentes instrumentos que tienen diferentes errores, pues va a ser el error, pues el que tenga la menor cantidad de cifras significativas. Híjole, la multiplicación, profe, ¿cómo nos queda? A ver, vamos a hacer los datos. A ver si se acuerdan de las tablas. 3 por 2 son 6, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. 8 por 2, 16, llamamos una. A ver, ¿quién está? Eduardo. Ok. Sí, ¿qué pasó? Llevamos una. Luego, 5 por 2 son 10 y una que llevo son 11, llevamos una. 7 por 2, 14 y una que llevo son 15. Y llevamos una. 6 por 2 son 12 y una que llevo son 13. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Luego, este mismo valor se repite abajo, nada más que se recorre, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos? Obvio. Sí. Obvio, profe. Y luego el último, pues es la misma cifra de arriba, ¿no? Pues es por 1, 6, 7, 5, 8, 3. ¿Así quedaría? Sí. Sí. Luego los sumamos. Vamos a sumar las cifras. Entonces sumamos estas cifras. Entonces al final me queda 6. Luego 6 más 6 son 12. ¿De acuerdo? Luego llevamos una. 6 más 3 son 9 y una que llevo son 10 más una, 11. Y llevamos una. ¿Sí, Sandra? Sí. Luego, Sí. 5 más 1 son 6, más 8, 14 y una que llevo 15. Ok, bueno, vamos a llevar una. 5 más 5 son 10 y una que llevo son 13, más una son 14. Pues abajo. Entonces aquí me quedan 14 y llevamos una. Luego 7 más 3 son 10, más una son 11, más otro 1 son 12. Ahí está. Volvemos a llevar una. 6 más una son 6 y una son 7 y más una son 8. ¿Cuántos? ¿En dónde va el punto decimal? ¿O cuántas cifras son con punto decimal? 1, El 5 y el 1. 2 y 3, ¿no? Me va a quedar aquí el punto decimal, si recuerdan eso, ¿no? Solo verifican su beca. ¿Qué pasó? ¿Sí alcanzan a ver todos? Sí. Ok. Esto queda redondeado como... ¿Cómo queda redondeado, chavos? 8245.13. Punto 13. A ver, fíjense el de arriba cuántas cifras decimales tiene. Punto 1. Punto 1 exactamente, Punto ¿no? Punto 1.
Ok. Este lo vamos a dejar de tareita, pero se los voy a poner ahí en el Forms, en el formulario de Google. Ok, ¿de esta no tienen dudas, preguntas, comentarios? No. Ok. Bueno, fíjense, dice el ejercicio número 3. Se corta un tubo redondo. Bueno, pues se va a decir, pues hay tubos cuadrados, pues sí, ¿verdad? Pero se corta un tubo redondo y se mide con un vernier, midiéndose con un vernier y obteniendo una lectura de 12.57 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el error asociado con el área? Válgame Dios, ¿qué pasó? ¿Cuál es el error asociado? ¿Cuál es el error asociado con el área de dicho tubo? Ok. Bueno, fíjense bien. ¿De qué se trata este ejercicio? Este ejercicio nos dice lo siguiente. Nosotros vamos a Metales Ermita o alguna esta donde venden tubos así de cold roll, o bueno, se llaman soleras, más o menos. Estas soleras, por ejemplo, pues se utilizan, pues no sé, de aluminio o demás. Es una pieza de aluminio, es un tubo redondo. No sería tubo, entonces, ¿qué sería? Bueno, una solera de aluminio, redonda. Se corta. Así se llama, profesor Redondo. Sí, es La una solera es la solera, ¿no? plana. La solera es la plana. Ah, ok. Bueno, Se llama Redondo. se corta un tubo redondo, o sea, un redondo, ¿no? Ajá. Y se mide con un vernier y se obtiene una lectura de 12.57 centímetros, ¿no? Esta es una medida más o menos aprox en pulgadas, como de 10 pulgadas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos allí a la casa Leonwell y nosotros compramos nuestro tubo redondo, lo compramos y decimos, ¿sabes qué? Pues mira, yo de aquí, de esta solera, pues voy a medir un diámetro. Profe, pero son 5 pulgadas, no 10. Son 5 pulgadas. Una pulgada es 2.57. Sí, creo que más o menos son 5 pulgadas. Sí, tienes razón, perdón. Se me va el avión ya. Después de las 8:30 empiezo a divagar. Imagínense uno que está desde las 7. Pues ustedes por locos que metiste 20 materias. Yo con 4 grupos que tengo, bueno, con ustedes es uno aquí en la UACM y unos que tengo clases en otro lado, pero pues, bueno, se me cuatrapean las ideas. Entonces, fíjense bien, el diámetro de nuestra figura, el diámetro, dice que vale 12.57 centímetros. Agarramos nuestro vernier, medimos el diámetro de nuestro tubo, bueno, de nuestro redondo, y vale 12.57 centímetros. La primera pregunta. Bueno,
Dado que con el vernier podemos medir hasta centésimas de centímetro, bueno, ya les dije la respuesta. ¿Cuál es la resolución del vernier? Sería la primera pregunta. ¿Cuál sería la resolución del vernier? ¿Cuál es la mínima escala posible que podemos tener? Aquí me lo está diciendo. ¿De cuánto es? ¿De 12? ¿De un 12. milímetro? ¿De cuánto sería? ¿Cuál es el valor más pequeño? 0. ¿Quién? 0. 57. 0.0, ¿no? Sí. Porque es esta última cifra significativa. ¿De acuerdo? Sería 0.01 de centímetro. ¿Eso cuánto es? ¿Son 10 milímetros? No, 1 milímetro, ¿no? O menos de 1 milímetro. Esa sería la resolución, es la mínima escala. Entonces, yo observo esta medida. Son 100 Ok. micrómetros. 100 micrómetros. Sí, 100 micrómetros, exactamente. Entonces, yo tengo aquí y digo, esta es la mínima escala. Lo mínimo que puedes medir es este valor. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cómo sería la medida ya con el error? La medida del diámetro, ¿cuánto sería? Sería más menos .005. 0.005, ¿no? De centímetro. ¿Y qué hacemos? Aquí le agrego un 0, ¿de acuerdo? Para que esté acorde con este valor del error. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. ¿Preguntas? ¿Algo que no quede claro? Ok, bueno. Ahora vamos a recordar algo que vimos nosotros desde la secundaria, desde tal vez un poco el bachillerato y tal vez los primeros semestres. El área va a estar en función del radio. ¿De acuerdo? Yo quiero calcular el área o el error asociado con el área en el caso de esa pieza redonda. ¿Cómo calculamos nosotros el área, muchachos? Por radio cuadrado. Y por el radio al cuadrado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Esto es, digamos, el área que nosotros vamos a asociar aquí, esta área que pues nosotros queremos su valor. Ok. Bueno, pero ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que el radio es la mitad de ¿quién? La mitad del diámetro, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuánto vale el radio? En esta figura, en esta pieza, ¿cuánto vale el radio? ¿Cuánto es la mitad de 12.57? Y aquí viene lo interesante, que es lo que vamos a ocupar ahora. ¿Cuánto es la mitad de 57? 6.285. 6.285. Y ahorita vamos a ponerle, bueno, 6.285. Ok. Muy bien, chicos. Quiero que me digan ahora lo siguiente. Nuestro instrumento de medición. ¿Cuántas cifras tiene? ¿Cuántas cifras significativas me marca o que yo pueda observar? 2. 2. ¿Qué debo hacer con este valor? Hacerlo 29. Exactamente. ¿Qué criterio tengo que aplicar ahora?
¿El criterio de quién? De redondeo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el criterio de redondeo? Nos dice lo siguiente. Si la cifra que sigue a la que se quiere redondear es 5, bueno, por ejemplo, aquí si fuera un 5, si el número que está aquí es par, se deja tal cual el valor. Pero si el número que está aquí es impar, ¿qué ocurre? Se redondea a una cantidad par. ¿De acuerdo? Tenemos que aplicar este tercer criterio de redondeo. No sé si se van teniendo esta idea, este concepto. Tengo 6.285. Eduardo, ¿esta cantidad es par o impar? Es par, entonces quedan 28. Se va a quedar como quién, Carmen. 6 punto quién. 28. ¿Sí quedó claro 28. para todos? Uh-huh. Se va a quedar como 6.28. ¿Y el error? ¿Qué onda con el error? También se le va a quitar la mitad, ¿no? No. El error sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? El error sigue siendo el mismo. ¿Ok? Ese es el valor del radio. Muy bien. Ahora, ¿dudas hasta aquí? Fíjense, esta incertidumbre sigue siendo la misma. ¿Qué es lo único que redondeé? Lo único que redondeé fue esta cifra significativa. ¿De acuerdo? Yo la divido entre 2. Pues me sale 6.285. Entonces lo dejo como 6.28. Pero el error o la incertidumbre asociada, dado que es el mismo instrumento de medición, se deja tal cual. La mitad de la mínima escala. ¿De acuerdo hasta aquí, Sandra? ¿De acuerdo hasta aquí todos los demás, chicos? Sí, de acuerdo. Sí. Sí. ¿Alguna duda? Martín. No. ¿Sí? Dante, ¿alguna duda? ¿No? No, para nada. Ok. Ay, creo que ya se fue el compañero. Bueno, vamos bien, chicos, ¿no? Entonces, fíjense bien ahora. A mí me piden el error asociado con el área de dicho tubo. Fíjense que aquí yo, pues, vamos a calcular el área. Para calcular el área, pues lo vamos a dejar tal cual. Pues dejamos el número pi. Y lo vamos a multiplicar por el radio al cuadrado. Que en este caso es 6.28 o 6.280 elevado al cuadrado. Voy a dejarlo aquí especificado con el pi y ahorita van a ver por qué. ¿De acuerdo? Bueno, 6.28 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? ¿39 punto qué? 43. 43.84, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más chiquitín. 43.84 del número pi. Ok. Pregunta. Fíjense bien. Nuestro instrumento de medición, nuevamente, ¿cuántas cifras significativas maneja? 2, ahora aquí es 44. Exactamente, que es lo que dijo ahorita su compañero Eduardo. El número pi lo dejo tal cual, ¿eh? O sea, yo sé que me van a decir, oiga, maestro, pero vale 3.14. Sí, sí, vale eso, pero vamos a dejarlo específico. Por ahorita, por lo del error, van a ver por qué. Muy bien, Carmen. Tengo 43.84, como dice Eduardo. ¿Sí? Esta cifra que está aquí, ¿es par o impar? Impar. Impar. Es impar.
Y bueno, se redondea el siguiente porque el número que tienes al lado pues vale 8. Y 8 es mayor que 5, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta cifra se deja en 44. Eso me queda como 39.44 pi. ¿Qué unidades son? ¿Centímetros qué? Cuadrados. Centímetros cuadrados. Ok, profesor. Ya tengo aquí el valor del área redondeada a dos cifras significativas. Redondeada a estas dos cifras significativas de mi instrumento de medición. ¿Qué me interesa a mí calcular? ¿El quién? El error asociado con la medición del área. Nosotros vimos el día de ayer que técnicamente los errores, así como los calculamos, en este caso que es una potencia que está al lado del cuadrado, pues era el valor de quién, pues de las derivadas, ¿no? ¿Sí se acuerdan? El error de ese diferencial. Pues yo tenía que aplicar esta reglita del diferencial para obtener el error. Solo que aquí ya no va a ser una función u elevado al exponente r, perdón. Va a ser la derivada o el diferencial del radio. ¿De acuerdo? Esta u la sustituyo por r, y aquí n vale 2. Y bueno, aquí nos faltaría el número pi, ¿verdad? El número pi, y este pues sería 2. Por el diferencial, voy a escribir así, para que se entienda un poquito, este diferencial de x, el error, vamos a ponerlo así, en realidad es este error o asociado a esta resolución. 2 menos 1, 1, ¿no? 1. Entonces, el diferencial del área es 2pi por r, ¿no? Por este delta de x. Este delta de x en nuestro ejercicio pues significa este error asociado con nuestro instrumento de medición. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. No. Entonces, fíjense bien, si nosotros sustituimos valores, al sustituir los valores que tenemos aquí asociados, tenemos 2 por el número pi, por 6.28, por 0.01. Ojo, aquí tomo ese delta de x como este error de resolución. ¿De acuerdo? Bueno, multiplicamos los números que son importantes, que sería el 2 por el 6.28 y eso por 0.01. Eso nos da 0.1256. ¿De acuerdo? Pi. Ok. ¿Cuántas cifras significativas vamos a tomar? Las dos cifras. Aquí tengo 56. Y este número es par. ¿Cómo lo podríamos asociar? Te queda como 12. 0.12 pi. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, entonces esta lectura o el área que nosotros tengamos o nuestra lectura del área, ya con el error asociado, que sería más, vamos a ponerlo así, con el diferencial, es 39.44 pi más menos ¿cuánto? El mismo, ¿no?
12, más o menos 0.12 pi, ¿no? Ujú. Incluso hasta puedo factorizar el pi, pero bueno, dejémoslo así. Centímetros cuadrados. ¿Dudas que tengan de este ejercicio? No, pues nada más hay que ponerle igual centímetros cuadrados, ¿no? Al 39. Al 39,44 de aquí. Sí. Sí. Sí, a todo hay que ponerle centímetros cuadrados, ¿no? O sea, aquí esta lectura sería así completa, ¿no? O sea, entre paréntesis. ¿De acuerdo? Eso sí. Ok, bueno. Fíjense bien ahora en el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que analicé y que dije, bueno, a ver cómo se los explico, tiene que ver precisamente, no sé si tengan dudas de este ejercicio. No, pero lo va a subir a la plataforma, ¿verdad? Sí, todos estos ejercicios, sí. Ok. Un balón de fútbol tiene un diámetro de... Ay, ¿de cuántas pulgadas es? Ahí sí son 10, ¿no? O 12 pulgadas. No, sí es más grande de 12, ¿no? Creo que tiene como 18 pulgadas. Ay, no recuerdo bien el dato que está. Vamos a dejarlo así en este sistema, en pulgadas. 18.05 o 18.1 pulgadas. ¿De acuerdo? Tiene un diámetro de 18.1 pulgadas. Y se infla incrementando el diámetro en 19.2 pulgadas. ¿Ok? ¿Cuál es el incremento? Que no le ponga coma. Incremento del volumen asociado. Bueno, ¿cuál es el incremento del volumen del balón? ¿A qué se refiere con incremento? Pues al error, ¿no? Porque tienes de 18.1 a 19.2. Esa diferencia va a ser ese error o ese diferencial. No sé si se entienda allí el concepto, muchachos, la idea. Entonces, aquí no es tanto error, sino simplemente ver cuánto es ese incremento que tiene dicho objeto. ¿Sí? Y esto está asociado, pues, obviamente, con el error. Ok, ¿dudas hasta aquí de este ejercicio, de este problema? Bueno. Entonces, nuestra primera pregunta, ¿cuál es la mínima escala asociada en la medición? Esa sería mi pregunta, el inciso A. El inciso B. La pregunta del inciso B, ¿cuál es el error asociado con la medición? ¿De acuerdo? Ok. Julio, ¿cuál sería la mínima escala?
O ya se durmieron. No, ¿Cuál sería la mínima escala, Carmen? ¿Y medida en qué? En pulgadas, ¿no? ¿Punto quién? 354. Punto 1, ¿no? Bueno. Punto 1 de pulgada. ¿Queda claro, Sandra? Vamos a dejarlo en pulgadas. Todavía no vamos a convertir a centímetros ni nada. Ni lo vamos a ocupar. Sí. No vamos a dejarlo todo en pulgadas, ¿no? Hay una que también se le llama pulgadas, los inches o inch, algo así se le llama esa unidad. pues es el decimal de la pulgada. ¿Esa es la decimal? No. ¿Sí? No. A ver, dejen ver. Inch. Ese está en inglés. Sí, ¿verdad? Sí, es pulgada en inglés. Inch. Sí, una pulgada equivale, bueno, un inch equivale a 2.54 centímetros. Sí, pero se le pone así, inch, para indicar que son pulgadas. Entonces, ¿cuál sería el error? Punto 1 pulgada. Sería 0.05, ¿no? Sí. Ese sería el error asociado con la medición. Ok. Bueno, vamos a recordar un poquito esa parte. Fíjense que aquí yo tengo un balón. Aquí está el balón. Entonces, originalmente ese balón tiene aquí un diámetro número 1. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo aquí este primer baloncito. Este baloncito tiene un diámetro inicial de 18.1 y pues ya saben, ¿no? Las reglas del fútbol te dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues tienes que inflar más tu balón porque pues porque debe de cumplir, que porque, bueno, no sé, ¿no? Entonces de aquí nosotros vamos a inflar dicho balón. Tal forma válgame Dios, nos anda hablando Citripio. Ok. De tal forma que a mí me interesa conocer ese error o qué tanto se incrementó este volumen, este pequeño diferencial de volumen. Ese es el error asociado con inflar el balón. ¿Qué tanto lo inflé? ¿Qué tanto nosotros incrementamos ese volumen? Ese es el error. Nosotros lo vamos a llamar un diferencial de volumen. ¿De acuerdo, chicos? No sé si hasta aquí se entienda un poquito este ejercicio. Bueno, lo que queremos realizar. Queremos calcular ese valorcito del diferencial de volumen. ¿Sí? ¿Vamos bien todos? Sí, de hecho hasta ya me huele por ahí una integral. Más que integral es un diferencial. Así de facilito, ¿no? Entonces, digamos que lo que está en rojo es cómo queda y lo que está aquí en color negro, pues es de cómo está originalmente. Vete para allá, gatita, córrele. Bueno, fíjense bien, vamos a recordar un poquito las formulitas ahora para el volumen en función del radio de una esfera. ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera, chicos? 4 tercios de pi r cúbica. 4 tercios de pi por r cúbica. Muy bien. Bueno. Lo que es 4 tercios, pues lo dejamos tal cual. 4 tercios del número pi. Todo esto por el radio elevado al cubo.
Ese es el volumen para nuestra esfera. ¿Qué necesito calcular aquí, chicos? Si ya vimos que los errores asociados vienen con el diferencial. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Pues la derivada de esto, Derivada ¿no? a ambos lados. Exactamente. Vamos a calcular el diferencial del volumen. Y al final aquí vamos a multiplicar por un diferencial de radio. Entonces, aquí yo tengo un 3, Eduardo. ¿Cómo baja ese 3? Multiplicando, ¿no? Ay, perdón, fui por mi cena. ¿Qué pasó? Caballero. No 3 para todos, mano, ¿eh? Híjole. Bueno, de ahí pues ya se cancela el Derivamos, ¿no? de arriba y el de abajo. Te queda como 4 pi r al cuadrado. 4 pi r al cuadrado. ¿De acuerdo aquí, Sandra? ¿De acuerdo aquí, Carmen? Sí, de acuerdo. Es la derivada, ¿no? Entonces nos queda 4 pi r cuadrada diferencial del radio. Que, ojo, esta cantidad la vamos a asociar ahora con el error de calcular el radio. Ese diferencial de radio. Y aquí ya viene lo interesante. Yo quiero sacar la diferencia de quién contra quién, chicos. A ver. De 19 menos 18.1. 19.2 menos 18.1. ¿De acuerdo? Ojo, ese es del diámetro. ¿Y cómo podríamos calcular el del radio? Por la mitad. Vamos a calcular aquí el radio número 2 menos el radio número 1. El radio número 2, digamos que es el valor más grande. Es la mitad de 19.2. ¿Cuánto sería la mitad de 19.2? 9. ¿Quién? 9.6. 9.6, ¿no? Más menos, ¿cuánto? 0.1. 0.05. La mínima escala es de 0.1, el error es de 0.05. Para el radio número 1, la mitad de 18.1. 9.05. 9.05. Ah, caray. Híjole, este 5 que está aquí, ¿qué onda? Se va. Se va. El tercero contaría como un número par, vaya. Exactamente, se va. Entonces me quedaría como 9. Sí. Más menos 0.06. Ok. Ahora, vamos a calcular nosotros ese diferencial del radio. Si nosotros observamos, ese diferencial del radio sería el radio más grande menos el radio más pequeño. ¿Están de acuerdo? Sería ese pequeño diferencial. ¿Qué tenemos que calcular aquí? ¿Una qué? Una resta. Una resta, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a calcular aquí una resta. Entonces, si calculamos nosotros el diferencial del radio, o este DR, nos quedaría 0.6, 0.60. ¿Y con cuánto de error? Yo creo que es de 0.1, ¿no? 0.1. ¿Sí queda claro para todos? Sí. ¿Por qué? Porque aquí los errores se van a sumar, ¿sí? Oiga, profe, pero son restas, se deben de cancelar. En este caso, recuerden que cuando es una resta, ¿se van a qué? A cancelar.
Entonces, fíjense bien, muchachos, a mí me interesa saber ese diferencial de volumen. Bueno, técnicamente no es tanto diferencial de R, sino vamos a ponerle aquí un delta de R. Vamos a ponerle aquí ese delta de R. Y aquí sería ese delta de R. ¿De acuerdo? Muy bien. Delta de R, digamos que sería este valor. Y el diferencial de R, vamos a tomarlo ahora como 0.1. Esto es 4 por el número pi por ese incremento que nosotros tenemos acá, es 0.60, lo elevo al cuadrado, y al final multiplico por 0.10. ¿Cuánto nos da esto? 0.60 al cuadrado, eso nos da 0.36, ¿no? Sí. Y luego eso lo multiplico por 0.1 y eso lo multiplico al final por 4. Eso nos da 0.144. Sí. Y ojo, aquí yo tengo 4 y tengo aquí un número par. ¿Cómo se redondea? Se queda en 14.14. 0.14. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, esta parte, este 0.60, fue el de la diferencia. ¿De acuerdo? Ese 0.60 fue el de nuestra diferencia. Y el 0.1 fue el que tomamos nosotros como ¿quién? Como el diferencial del radio. ¿De acuerdo? Para que no se Sí. vayan a cuatrepear acá las cuentas y decir, ah, caray, ¿de dónde salió ese 0.6, no? Fíjense que sí se incrementa el volumen. Ah, ¿qué unidades se nos faltaba? Está elevado. Inch cúbico. Unidades Exactamente. cúbicas. Inches cúbicas. Como chinches cúbicas, ¿no? Pero bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. No. Seguros. No, Yo creo sí que tengo una duda. Dime, Sandra. ¿Por qué dijimos que se sumaban los errores si estábamos en una resta? Ah, acuérdate, en una resta, ¿qué ocurre con los errores? Ya puse de nuevo aquí la diapositiva. Se suman. Entonces aquí nos va a dar un error más grande, ¿no? Uh-huh. Ah, ok. Sí, gracias. Esto es muy importante, más cuando están, bueno, no sé a qué se van a dedicar ustedes, pero por ejemplo, en cuestiones de calidad, sí, se utilizan bastante este tipo de cosas. Ok, bueno. Ya nada más para terminar ahorita la noche, fíjense bien, vamos a hacer un super ejercicio empleando una herramienta de Excel. ¿Quién de ustedes ha utilizado Excel? Bueno, yo lo he usado, pero me atrevo a decir que ya no me acuerdo cómo se usa. Ya no me acuerdo cómo se usa. Exactamente, yo no. ¿No? Bueno, fíjense bien. Estas que tienen letras significan columnas. Y las que están así en horizontal son renglones. Los renglones están en números y las columnas están en vertical y con letras.
Fíjense que se toman las mediciones de temperatura. Entonces, imagínense que están allí en una, bueno, aquí por ejemplo en la panadería de por mi casa nos andan midiendo la temperatura y una vez le dije a la señorita, oye, ¿y qué es lo que hacen con los datos? Pues tomamos las temperaturas y al final observamos la temperatura promedio de todos. Le digo, ay, ¿en serio? Pero bueno, entonces va una persona una temperatura aceptable más o menos decente, pues 35.4, 36. 35.7, pues porque son de las pistolitas esas que matan neuronas, ¿no? Ah, sí. 36.2, 36.5. 35.5, 35.7, 36.1, Finito. nada, de infinito, no, 37, 37.0, 37 es la máxima, ¿no? sí, ya, digamos que ya está, 30, no, No 33, tiene temperatura. 33 está muerto, ¿no? 34.9, 36.3, 36.7, 35.8, 35.9, 36.2, 36.3, bueno, punto 3, 36 cerrados y 35.9 y 36.8, fíjense, este ya está también con temperatura, este ya está con COVID, ¿no? Con COVID. 36.2 y 35.7. 35 cerrado. 35 cerrados, nos falta ver cuántas son ahí, 19 y que el cliente lo que pida, 35 cerrados. Ok, bueno. Yo tengo estas mediciones de temperatura. Bueno, aquí número, 2 cifras decimales, aceptar, ahí está. Tengo mediciones de temperatura de estas personas. Me piden, primeramente, que yo obtenga el valor promedio. ¿Cómo calculamos el valor promedio? La suma de todo entre el número. La suma todos entre totales. Exactamente. Entonces vamos a escribir aquí el valor promedio. Lo vamos a escribir aquí, promedio. Fíjense lo que voy a escribir. Escribo la palabra suma. Ahora, aquí me dice que sume los números. Yo le voy a decir en dónde empiezo. Pues yo selecciono la celda donde empezamos, en la celda B3. 2 puntos y a la celda donde termino, En la que es la 22. celda B22. Y como es el promedio, ¿cuántas lecturas son? Son 20, ¿no? Entre 20. Ahí está. Oiga, profe, pero ahí tiene 3 cifras decimales. Pero el número que está aquí es 6. Lo tendría que redondear a cuánto, Eduardo, ¿en cuánto lo redondearía? 97, ¿no? Entonces, 97. Sí, 97. queda Entonces, porque es par. exactamente, o es par. Exacto, se queda 96. Tienen razón, Eduardo. Cuando es impar, sube. Cuando es par, queda tal cual. Hay otra opción. Bien, también se las voy a Ahí dar. también podría haber Que es con la usado. opción que es Perdón, profe. promedio. Con la palabra promedio, igual, desde el primero hasta el último. Esa también nos puede servir porque ya incluso te saca allí el número de datos. 35.97. ¿Por qué lo sube? Bueno, vamos a checarlo ahorita, ¿no? 35.97. Y aquí, ¿cómo calculamos el error?
¿Cómo calculamos el error aquí, chicos? Anterior. Ujú. Menos Sería 19. el valor promedio, que es la celda que tengo aquí arriba, menos, hay una que me busca el máximo. Esta opción que está aquí que dice max A, te va a buscar el valor más grande de este conjunto de valores. Vamos a calcular el más grande y el más pequeño. Entonces yo selecciono el conjunto de valores. Fíjense que aquí me da de menos 1.04. Pero puede ser el más grande en valor. Pero ¿qué ocurre si yo quiero calcular el valor mínimo? El más pequeño. Entre 1.04 y 1.07, en valor absoluto, ¿cuál es el más grande? El punto 04. 1.07, ¿no? Es más grande en valor absoluto. Sí, ¿Sí queda claro? Ok, para que no los confunda. Este del max, buscamos aquí entre todos los valores. ¿Cuál sería el más grande? Híjole, pues... Bueno, yo no quería hacer esto, pero los vamos a ordenar. Con esto yo puedo ordenar los datos de menor a mayor. El más grande, el más pequeño es 34.9, ¿de acuerdo? Y el más pequeño, ¿cuánto vale? Bueno, el más grande, ¿cuánto es? 37. Ahora, calculemos el promedio de esos datos. ¿Cuánto es? 35 punto ¿quién? 97. 97. Cambió los valores, ¿verdad? ¿Quién sabe qué anda con su vida esto? Y el error, cuando nosotros tomamos el valor más grande, por ejemplo, si yo saco la resta de 35.97 menos 34.90, no, menos 37, perdón, eso aproximadamente sería 1.04, pero bueno, aquí lo redondea. Está redondeando por el número de decimales, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo a manita, ya no me gustó esto, como lo está haciendo el Excel. Llegado Excel, yo que quiero hablar bien de ti, tú no me ayudas. Hagamos la suma de este hasta el final. ¿De acuerdo? Y dividámoslo entre 20. Dice que es 35.97. Si tomamos todos los puntos decimales, es 35.96. ¿De acuerdo? Si aplicamos nuestro criterio, quedaría 35. ¿Quién? 97. 96, ¿no? Sí, porque es par, ¿no? Sí, porque es par, ¿no? Vamos a dejarlo así en 35.96. Vamos a olvidarnos un poquito de lo que nos dio el Excel. Ahora, el error. Cuando yo tomo el valor más grande, sería 35.96 menos 37. Eso nos da menos 1.04. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tomo el valor más pequeño, que sería 35.96 menos 34.90. Ahí tengo 1.06. ¿De acuerdo, chicos?
En valor absoluto, ¿cuál es más grande? ¿1.06 o 1.04? 1.06. 1.06. Entonces mi medición sería así, 35.96 más menos 1.06. Esa sería la medición como yo la reportaría. ¿Sí? Este es el valor y este es nuestro error asociado. Recuerden que el error asociado siempre es los valores extremos. Una de las ventajas de hacerlo en Excel es de que, por ejemplo, pues tú ya lo puedes ordenar de menor a mayor. ¿De acuerdo? Ya el promedio, yo sí les recomiendo hacerlo a mano porque el Excel no se cona con su criterio de discriminación o bueno, de redondeo y demás. No sé si tengan dudas de este ejercicio, de este último ejercicio del día de hoy. No, Carmen, ¿alguna No. duda? ¿No? Sandra, No. ¿alguna duda? Julio, No, ninguna. Jacob, ¿alguna duda? No, profe. No. Alberto, ¿no? Ah, Eduardo. no. 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 Ok, pues. Bueno, chicos, sería todo por el día de hoy. Y el día de mañana, igual, pues, continuamos haciendo un poco más